Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sean bienvenidos. El día de hoy vamos a iniciar con el Salmo 28, verso 7. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Luego de esta pequeña meditación en este salmo, vamos a la presentación de nuestro tema para hoy. Alta Edad Media. ¿Qué aprenderemos hoy? Vamos a aprender sobre el feudalismo en Europa. Muy bien, luego de esta presentación, vamos a nuestro tema. Alta Edad Media. Como habíamos mencionado, vamos a ver el feudalismo en Europa. Y esta imagen ya nos muestra, ¿no?, la monarquía, el sistema monárquico basado en el poder absoluto del rey. Muy bien, vamos entonces a ver un poco de la definición. Se le denomina feudalismo a la forma especial que adquirió la organización social de los pueblos europeos, ¿no?, o de los países europeos durante la Edad Media, y que consistió en la aparición de dos grandes clases sociales, ¿no?, los señores y los vasallos. Veamos características del feudalismo. Primero, vemos que el poder central desapareció y se fragmentó en distintos feudos, ¿sí? Se había dividido el poder central, ¿no?, y se fragmentó y fue a parar a los distintos feudos. En ellos, el señor acaparó las funciones propias del Estado, ¿no?, como por ejemplo, los señores feudales legislaban, imponían impuestos y administraban justicia. Otra característica nos habla de que los lazos de dependencia se hicieron personales, es decir, que desapareció la concepción del hombre ligado a un Estado y a unas leyes territoriales, y se originó la dependencia de un hombre con respecto al otro. Y eso podemos ver, esa dependencia podemos ver entre los señores y los vasallos. La tierra adquirió una enorme importancia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la tierra, estamos hablando de los feudos, ¿no? Aquí, como estamos viendo, ¿no?, se fragmentó en feudos, había mencionado la característica. Entonces, la tierra adquirió una enorme importancia económica al disminuirse el comercio y la circulación monetaria. Por eso, la agricultura fue la base de la economía. La vida rural predominó frente a la urbana. Y la última característica dice que la economía fue de autoconsumo, pues cada feudo consumía única y exclusivamente lo que producía, ¿no? Dentro del feudo eran extensos territorios, ¿ya?, donde podían producir, cultivar, y todo lo que ellos cultivaban podían consumir, y lo que les restaba, la sobreproducción, podían comercializar, ¿sí? Además, la sociedad fuertemente estaba jerarquizada, fue dominada por los grupos sociales privilegiados, la nobleza y el clero, ¿sí? Como podemos ver, ¿no?, la sociedad feudal estaba basada en el rey, como lo podemos ver acá, los nobles, ¿no?, el clero y los campesinos, ¿sí? Entonces habíamos visto dos grandes clases sociales, los señores y vasallos, ¿no? Los vasallos estaban aquí y los señores aquí, ¿no? Muy bien, así estaba estructurada la clase social feudal, ¿no?, en estamentos. También la Iglesia católica se consolidó como una institución de enorme poder religioso, político y económico, ¿no? Recuerden que el poder central de la monarquía, del monarca, se había dividido hacia los feudos, ¿no? Se había fragmentado, y en los feudos, que eran todo esto, ¿no?, las extensiones territoriales, ya había una propia legislación,
había impuestos, había una administración de justicia. ¿Y quién lo hacía? Los señores, ¿no? Los señores. Entonces, por eso la Iglesia Católica había logrado consolidar un poder político, religioso y económico. Muy bien. Continuamos. La sociedad feudal. Veamos un poco de la nobleza. El feudalismo se constituyó sobre la base de tres estamentos claramente diferenciados, como lo hemos visto hace un momento. Los nobles, a quienes le correspondía combatir, ¿no? Los eclesiásticos, destinados a rezar, y los campesinos, ¿no? Cuya misión era trabajar y permanecer y trabajar para mantener a los demás, ¿sí? Entonces, los tres estamentos más grandes, claramente diferenciados, son los nobles, ¿no? La nobleza, el clero, que son los eclesiásticos, y finalmente los campesinos. Bien. La nobleza feudal estuvo constituida por señores, como le hemos mencionado, ¿no? Y vasallos, que participaban de las relaciones de vasallaje. ¿Sí? Era un contrato, el vasallaje era un contrato. A su cabeza estaba el rey, que no era un vasallo de nadie, ¿no? Y que teóricamente era el señor de todos. A la cabeza siempre está el rey. Toda la nobleza feudal era guerrera, como lo mencionamos aquí. La nobleza guerrera. Era guerrera por necesidad, por deseo de aventura y por avidez de botines, o sea, por las recompensas. Y se educaba en este espíritu, ¿no? Este era su fundamento. La guerra representaba para ella una perspectiva de fama y de fortuna, ¿no? Había riqueza en ella. En tanto, la paz era considerada una desdicha, ¿no? Para la nobleza guerrera. Los grandes vasallos eran los condes, vizcondes, duques, marqueses, dueños de extensos feudos. En el nivel intermedio se encontraban los vasallos de los vasallos, con feudos más pequeños. Por último existían los vasallos menores, los caballeros, que eran la mayoría. Estos no tenían feudo ni vasallos, pero iban a la guerra a caballo y con un equipo de armas importante. Entonces todo esto era la nobleza guerrera. Como podemos ver aquí, los estamentos, la división, ¿no? De cada una de los estamentos, de las clases sociales que imperaba en el feudalismo, ¿no? Siempre a la cabeza el rey, ¿no? La nobleza estaba dividido, ¿no? Entre nobleza con privilegios, ¿no? Y finalmente estaba el pueblo, ¿no? La base, los campesinos. Entonces aquí podemos diferenciar cada uno de los estamentos, quienes conformaban dicha clase social. Muy bien, veamos las costumbres en el feudalismo. Primeramente los torneos. Para compensar las horas de tedio, ¿no? En el castillo, de aburrimiento, ¿no? Los señores feudales organizaban con frecuencia cacerías, ¿sí? Era un pasatiempo, y también torneos. El torneo era la diversión predilecta, ¿no? Era lo más importante, era una diversión en primer nivel, ¿sí? Se celebraba en las proximidades del castillo, donde acudían numerosas población de los nobles, ¿no? Iban los nobles de otras comarcas también, de otros feudos, que instalaban sus tiendas alrededor, ¿no? Y de ahí hacían estos juegos, ¿no? Que consistía en ir con dos caballos, con dos jinetes y con estas lanzas de dos extremos, ¿no? Correr hacia el centro y poder derribarlo con esas largas lanzas. Era una de las costumbres, ¿no? Que tenían en el feudalismo. Otro es el vasallaje, ¿no? Lo que habíamos mencionado que era un contrato. Es la vinculación de relación social a la nobleza feudal. Eso se llamó vasallaje. El origen del vasallaje, que fue un vínculo personal de hombre a hombre, se remonta a los pueblos germánicos, ¿no? Cuyos miembros se vinculaban al rey por lazos de fidelidad personal. En la época feudal, en el tiempo que estamos estudiando,
El vasallaje dejó de ser una práctica necesariamente vinculada al rey y pasó a convertirse en un contrato o compromiso verbal entre dos hombres libres. El primero solicitando o solicitaba protección al Señor, ¿no? Y este, más poderoso, se daba. ¿Okay? Dentro de las costumbres también podemos ver los deberes y los derechos. A través del contrato del vasallaje, el señor adquiría poder sobre el vasallo, ¿ya? Pues éste le prometía fidelidad, obediencia y respeto, pero este contrato determinaba también ciertas obligaciones y derechos por ambas partes. Por ejemplo, deberes mutuos entre el señor y el vasallo. Los deberes del vasallo eran llamados auxilium y concilium, es decir, que el auxilium consistía principalmente en cumplir con un servicio militar 40 días al año. Y el concilium era que el vasallo aconsejaba a su señor, ¿no? Una especie de consejero. Y los deberes del señor eran proteger y mantener a su vasallo, ¿no? ¿En qué consistía la protección? El señor estaba obligado a defender de sus enemigos y proteger ante la corte a su vasallo, asistirlo, protegerlo ante la corte y ante cualquier otra situación. Y a través de la manutención, el señor debía mantener al vasallo en su castillo o concederle un feudo. Finalmente, el feudo. A través del contrato de vasallaje, el vasallo adquiría de su señor un beneficio material, diversos objetos, ¿no? Un puesto de importancia, el derecho a un cobro, a una renta o a tierras, ¿no? Al comienzo esta compensación se llamó beneficio, luego se llamó feudo y acabó por designar casi exclusivamente el beneficio en la tierra. Entonces el feudo es toda la extensión territorial, donde estaba el castillo, ¿no? Donde vivía el rey, donde estaba el monasterio, donde vivía el clero y el campesinado en las aldeas. ¿Ok? Muy bien chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima.